Buenos días a todos, todas, todes. El día de hoy, gracias a la coordinación del PIB del maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez, presentamos la temática de investigación básica sin sesgos por una ciencia de, por y para todos. En el marco del 25N. Primero hay que hablar sobre sesgos. La APA caracteriza a los sesgos como errores sistemáticos que al presentarse introducen una discrepancia predecible en una misma dirección. Esta no es de carácter aleatorio y entre el fenómeno que se investiga y lo que se obtiene como resultado. Esto quiere decir que normalmente los sesgos son cuestiones o son variables extrañas que no necesariamente conocemos al momento de iniciar con los protocolos de investigación, pero conforme se van dando las investigaciones y los resultados, podemos darnos esta idea de que posiblemente alguna tendencia fue afectada por una variable que tal vez pudimos haber controlado, pero no sabíamos en el momento. Usualmente estos errores pueden ser evitados con un diseño sólido del estudio o en el instrumento utilizado. ¿Qué es el sesgo de género en la ciencia? Hablando propiamente del marco de la investigación, este sesgo ocurre cuando no se considera adecuadamente los factores como estilo de vida, hábitos o contextos sociales y políticas públicas. Asimismo, también podemos incluir sesgos de opinión con respecto a algún estereotipo que tenemos de algún tipo de género, como hombre-mujer, entre los varios que existen. Estos errores suelen ser involuntarios, pero también pueden ser voluntarios, y surgen principalmente por la falta de evidencia de estudios que integren el género como una variable relevante. Normalmente los que estamos versados en la investigación sabemos que tradicionalmente la investigación psicológica y la médica constantemente se ha utilizado con modelos masculinos como referentes para hablar de la naturaleza humana, invisibilizando fenómenos y experiencias femeninas, reproduciendo estos sesgos. Esto se ha visto a lo largo de muchos estudios debido a que normalmente hablan de que el hombre es un modelo donde no se incluye posiblemente procesos hormonales o cuestiones de comunidad o emocional. Esto repercute en el estereotipo de género de que las mujeres somos demasiado sensibles. El sesgo de la composición de los grupos de investigación. El principal sesgo que existe dentro de la investigación es que la participación de las mujeres durante la investigación, tanto en las fases de decisión como en los comités, suelen ser bajos a comparación de lo que realmente debería ser. Eh, Podemos ver que no es solo la persistencia, sino el acceso a puestos de decisión lo que genera de la desigualdad. De este lado podemos ver una tabla, la más reciente que encontré, de CONACYT, que habla de dos momentos en el tiempo, 2002 a 2018. Y aquí podemos ver que efectivamente ha habido un incremento de alrededor cerca del 8-9% de mujeres en el sistema STEAM. Sin embargo, y para contrastar estos datos, 2002 fue cuando yo estaba en primero de primaria y 2018 es cuando egresé de la carrera. Estamos hablando de un tiempo demasiado prolongado para solo tener un crecimiento de alrededor del 8-9% de la población de mujeres en la ciencia, en comparación de sus pares hombres. Asimismo, por otra parte, vemos en el caso de la UNAM que efectivamente a nivel licenciatura el egreso mediante examen de grado es mayormente en mujeres comparación de los hombres. Sin embargo, es el único momento en donde podemos ver que
las mujeres estamos en algún porcentaje. A partir de ahí, vemos que poco a poco, mediante la especialización, la maestría, el doctorado, cada vez el porcentaje de mujeres va disminuyendo. Y esto también repercute en los nombramientos dentro de la UNAM de las figuras de investigación, profesor de carrera, técnico académico, profesor de asignatura y ayudantes, en donde podemos ver que efectivamente, aunque el egreso de mujeres durante la licenciatura en cualquiera de las carreras de la UNAM es mayor, no se ve visto este cambio o este efecto en el número de mujeres que se dedican a la ciencia o a la enseñanza en la universidad. El sesgo de la investigación científica no solamente es en cuestión de género, es decir, también tenemos sesgos en la forma en la cual nosotros podemos hacer ciencia debido a que es una actividad humana. Esto incluye la metodología de la ciencia, es decir, los diseños que se establecen para cuantificar un fenómeno, las técnicas de control, es decir, cómo asumimos las pruebas de hipótesis, y el efecto de las expectativas de quienes investigan sobre los resultados de investigación y sus implicaciones en la práctica. Es usual que aunque nosotros podamos requerir o tener un resultado objetivo, al momento de justificar el por qué se dio el fenómeno de esos resultados, podamos tener sesgos de evaluación en las cuales nos dé alguna opinión sesgada. Tenemos como tal sesgos por muestreo o selección de la muestra, es decir, que el número de participantes durante el proceso de investigación son pocos, no consideran algún grupo de la población o no son representativos a la población meta. La falta de conocimiento de las características de los datos implican esta parte del incumplimiento de los supuestos del modelo de análisis, el desconocimiento de las técnicas para la colección de datos y probar varios estadísticos hasta encontrar algo, que esto conlleva al sesgo de confirmación. También tenemos el sesgo de publicación, que es donde yo voy a subir mi base de datos o mi publicación. Está mayormente interesada en algún tipo de fenómeno específico o en alguna población en específico y no necesitan o no te piden algún contraste de la información porque ellos decidieron que ese género, ese fenómeno o esa circunstancia es predominantemente de interés a costa de cualquier otra. Existe como tal un movimiento que se llama el Movimiento de la Ciencia Abierta, el cual realiza un proceso de preregistro de los estudios que se van a llevar a cabo. Esto impide que durante el muestreo nosotros podamos hacer algún sesgo, es decir, que de alguna forma no consideremos toda la población o todos los porcentajes de la población o de un género. El mantener un diseño experimental constante y el tipo de análisis que se va a desarrollar. Todo esto debe ser registrado previamente antes de empezar con nuestro experimento, por lo cual tenemos que respetar los parámetros dentro del diseño original y para la correcta recogida de datos. El sesgo de género también se ha dado de otras formas. Esto puede darse en cualquier fase del estudio, es decir, existen los sesgos por género en cuanto a estudios donde mayormente se ha interesado en estudiar hombres, como si fueran el representativo de el género humano. Es decir, que nada más vamos a tener hombres dentro de nuestro estudio y se ha visto que esto repercute en un mal diagnóstico de patologías cardíacas, patologías neurovasculares, percepción al dolor TDA y problemas sistémicos endocrinos en cuanto a queremos contrastar esta información o esta evidencia con población femenina. Asimismo, tenemos el caso contrario cuando consideramos un modelo hormonal o una muestra de mujeres
en el cual tenemos que no se evalúa correctamente el cáncer de mama oportuno en hombres, el cáncer de próstata, el BPH y la depresión. Una iniciativa SAGER establece que siempre que un estudio incluya participantes, pueden diferenciarse en cuanto a sexo o género dependiendo del tipo de diseño que se debe de contemplar las posibilidades de analizar diferencias entre los niveles de ambas variables. Aquí tenemos el esquema que dice el tema del estudio. ¿Son el sexo y el género relevantes en el tema de estudio? Sí, responde las preguntas 2, 3 y 4. No, justifica por qué no es relevante. Y asimismo podemos ver que en cada fase hay una toma de decisiones según el razonamiento lógico de dicha investigación. Asimismo tenemos la introducción de variables de género y orientación sexual, es decir, muchas de las variables durante el estudio en psicología sabemos que pueden ser sesgadas o pueden ser mejor comprendidas considerando al sexo o a la orientación sexual del participante. Un estudio sería el caso donde quisieran evaluar una tasa de algún trastorno mental en personas transgénero versus personas cisgénero y si estas tasas difieren según el sexo biológico de los participantes. Asimismo, podemos incluir en esto si los estudios consideran rasgos físicos de atractivo y percepción subjetiva. Aquí encontramos como tal un esquema que encontré en el cual plantea estas diferencias que se han encontrado entre hombres y mujeres. Y aquí podemos ver claramente que tenemos un sesgo de género para los hombres donde dice el autismo es 4 veces más frecuente en hombres. Eventualmente se ha visto, originalmente se creía que sí, que los hombres sufrían más de autismo. Sin embargo, lo que se ha dado cuenta ahora la investigación es que las mujeres también presentan cuadros de autismo posiblemente equiparables a los hombres, pero la sintomatología es diversa y diferente en cuestión de la socialización, por lo cual las mujeres tienen más herramientas sociales a comparación de los hombres que evita el correcto diagnóstico de un trastorno o un TDA o un autismo. También existen los hechos de la el invisibilizar la desigualdad de género con instrumentos no sensibles. Visibilizar desigualdades de género por instrumentos no sensibles. Uno de estos es el ejemplo de que los hombres y las mujeres jóvenes tienen la misma predisposición de cambiar de ciudad de residencia por amor. Ese es el hecho, el contexto como tal en las respuestas abiertas en ellas, el objetivo último del cambio sería el mantenimiento de las relaciones y la oportunidad de mejoramiento de ambos como pareja. En el caso de ellos, contemplan esta posibilidad como la oportunidad de mejoramiento personal, laboral, propias, condicionando la posible renuncia a sus intereses. Es decir, aquí nos damos cuenta que aunque en ambos existe esta posibilidad de cambiar de ubicación geográfica, no es motivada por las mismas razones y en las mismas circunstancias. Existe también el invisibilizar o invertir diferencias de género por medir otro constructo. Acá tenemos el ejemplo de una investigación donde querían ver la violencia psicológica con una escala de conflicto y en estas consideraron las siguientes preguntas. ¿Te has negado a hablar de un tema? ¿Te has marchado molesto, molesta de la habitación o de la casa? ¿Has llorado? El resultado obtenido es que las mujeres jóvenes ejercen más violencia psicológica que los hombres. El no incluir el contexto donde se da la conducta psicológica o la emocional para categorizar como abusivas
pueden difuminar las circunstancias entre una respuesta violenta y una natural propia para la situación en la cual se encuentra. También existe el efecto de maximizar las diferencias de género con instrumentos que perjudican a las mujeres. En este caso, no quise citar a la investigación en el cual se presenta, pero este es un hecho bastante documentado. Las mujeres tienen diferencias significativas del nivel atencional según la etapa del ciclo menstrual. La investigación contempla que si se registra durante una tarea de memoria de trabajo de baja dificultad a las mujeres en la misma fase del ciclo menstrual, pueden tener beneficios o resultados contraproducentes en el porcentaje de respuestas correctas. Dado este hecho, también podemos ver que existen otras investigaciones complementarias y el mismo conocimiento del laboratorio de neurocognición en el cual yo participo, donde hemos visto que este efecto del ciclo menstrual solo es visible cuando controlas el momento del registro para coincidir en fase con todas las mujeres. Esto se puede retirar mediante la aleatoriedad del registro, es decir, no considerar la fase de las participantes a lo largo del estudio. También el que las tareas con una dificultad media o grande de memoria de trabajo pueden remover el efecto de facilitación atencional. Asimismo, el que las mujeres de más de 12 años escolares ya presentan de forma natural un entrenamiento del nivel atencional, el cual considera que independientemente del ciclo o de la fase en la cual se están presentando, ellas tienen que tener la misma capacidad atencional para poder trabajar o presentar exámenes o pruebas universitarias. También existe el control del sesgo de género en la ciencia. Esto se puede dar mediante el utilizar un diseño experimental adecuado con antecedentes muy amplios y estudios que realmente estén considerando hombres y mujeres durante el registro o que hayan visto este efecto tanto en hombres en algún estudio y en mujeres en otro, con variables semejantes. También existe el realizar el análisis de datos mixtos, es decir, no solamente objetivos, sino en qué momento se está dando esta conducta o esta respuesta para cuestiones de emoción, cuestiones conductuales sociales, entre varias otras. Y evaluando que la muestra respete los supuestos del tipo de análisis o utilizar estadísticos adecuados para dicha muestra. Considerar la recopilación de datos de interés no explorados previamente como el sexo, el género, la orientación, la edad y el estatus socioeconómico. Es necesario aclarar que no podemos preguntar información que no será utilizada durante el análisis o al menos el manejo del expediente. Entonces, cada vez que nosotros hagamos estas preguntas, tiene que haber una justificación por la cual queremos ese dato y los resultados orientados, someterlos a un escrutinio social, es decir, meterlo tanto a miembros, hombres y mujeres del mismo laboratorio, para reconocer algún patrón que podría ser explicado con variables alternas de género, sexo, orientación sexual. Quisiera de esta forma también recabar la referencia principal del presente trabajo, el cual me basé de la publicación de sesgos de género, un análisis de los factores que contribuyen a la desigualdad en la investigación psicológica. Esta fue publicado en 2025 por María García Jiménez y Eva Trigo. Asimismo, quiero agradecer al Laboratorio de Neurocognición, del cual soy miembro actual, en el cual participo en investigación básica sobre procesos de atención y memoria, y también colaboro con el PIT, el cual me hizo la invitación para la presente ponencia. Gracias al coordinador del Sistema Institucional de Tutorías de la Dependencia de Psicología, el UNAM. Y aquí les dejo los contactos en caso que quisieran más información. Muchísimas gracias por la atención prestada.